Saludos, profesor Silvio. Mediante este video, junto con mi compañero Fabián Burgos, vamos a hablar acerca de la crisis económica que se vivió en el país durante la década de los 90. La crisis económica de la década de los 90 fue un suceso que quedó marcado en la historia de nuestro país, dejando no solo inestable el sistema económico, sino grandes pérdidas a su paso, de las que se hablarán más adelante. El contexto histórico de esta crisis transcurre a finales del siglo entre los años 1997 y 1999. Tengamos en cuenta que los antecedentes que llevaron a Colombia a esta crisis, y el primero de estos, fue la crisis económica internacional. Los años 80 fue la década en la cual inician los primeros inconvenientes en los sistemas económicos a nivel mundial, empezando con Estados Unidos, pues el país había tenido un alza en su inflación del 11.3%, muy alto para ese año. Tengamos en cuenta que la inflación es el alza de los precios en los bienes y servicios y se contrarresta encareciendo el dinero con altas tasas de pago. Esta fue neutralizada tras una reforma estricta, en la que se planteaba un aumento implacable en las tasas de interés, como se explicaba anteriormente, y que crecía año a año. Esta solución, planteada por parte de los entes económicos del país, tuvo grandes repercusiones a nivel mundial, causando un aumento en la deuda externa de los países latinoamericanos y que desestabilizó por completo el sistema económico de la región. De esta manera, Colombia se sumió en los primeros años de crisis en el 97 y a causa de una debilidad en las políticas económicas y la devaluación en diferentes exportaciones del país, la crisis finalmente explotó en 1999 al mando del presidente Andrés Pastrana, el ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo y el encargado del Banco de la República Miguel Urrutia. ¿Qué consecuencias tuvo esta crisis? La crisis económica del 90 fue un lapso de tiempo desafiante para la historia de Colombia, que se caracterizó por afectar negativamente la estabilidad económica y social de la sociedad colombiana. El sector fiscal fue la principal víctima de la crisis, teniendo en cuenta que el gobierno decidió invertir 26.4 billones de pesos para su posterior solución, lo cual vino siendo el 15.4% del PIB total del país en 1999, que en situaciones normales pudieron haber sido ocupados en inversiones públicas. Cabe resaltar que, aunque fueron varios los acontecimientos que influyeron en la crisis de la década de los 90, es más grave fue la crisis económica internacional de la década de los 80, donde hubo un aumento de la inflación con graves consecuencias sobre el consumo de los hogares que afectó el empleo y la calidad de vida de las familias. El incremento inflacionario también se vio reflejado en el servicio de la deuda externa en Colombia, encareciendo la financiación de los programas sociales del Estado. Teniendo en cuenta lo anterior, tras esos acontecimientos, los entes gubernamentales decidieron crear la UPAC, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, el cual tenía una tasa de interés del más del 30% y que se empezó a implementar en las tasas de pago de los préstamos bancarios y créditos hipotecarios, lo que llevó a varios bancos y entidades prestamistas a quebrar a causa de que se había implementado, pues era casi imposible que las personas pudieran asumir ese tipo de pago de las deudas que tenían con esas entidades. Regresando a los noventas, la combinación de problemáticas que enfrentaba el país, como problemas de seguridad, inestabilidad política y turbulencia financiera, dieron pie a lo que se puede considerar como el máximo retroceso económico en cuanto a economía actual se habla, ya que el PIB disminuyó un 4.2% en 1999 y las tasas de desempleo superaban el 20%. La imagen a continuación se puede evidenciar visualmente cómo es la relación entre el PIB y la tasa de desempleo a nivel nacional, considerando así que reflejan una relación inversamente proporcional en cuanto a los dos últimos años de la década de los 90 respecta. Finalmente, ¿cómo fue que se superó la crisis económica? Bueno, pues superar la crisis y estabilizar al sector económico se convirtió en la nueva prioridad de los dirigentes del país. Y para hacerlo, se implementó una reforma la cual cambiaría por completo las normativas planteadas para el manejo del sector. La ley 510 del 99 planteaba, entre otras cosas, que los créditos de vivienda ya no se calcularan mediante métodos de pago establecidos por la UPAC, sino por VR, es decir, unidad de valor real.
pues también era prioridad acabar con esa unidad de cálculo de los créditos, ya que a causa de sus tasas de interés altas, muchas personas perdieron sus predios, obligándose a entregarlos en dación de pago, afectando la gestión de entidades bancarias. Adicionalmente, se eliminan las corporaciones de ahorro y vivienda, y nacen los bancos comerciales. ¿Con qué fin? Bueno, pues nació con el fin de fortalecer el sistema financiero del país y que una crisis como esta no se vuelva a repetir aquí, convenciendo a entes financieros internacionales que la economía se podía restaurar, pues muchos de estas entidades financieras internacionales tenían preocupación al invertir en nuestro país. Finalmente, se adoptaron medidas preventivas en el mercado público de valores y en el sector solidario y asegurador, como también la imposición del impuesto a los movimientos financieros, lo que conocemos como 2 por mil, que hoy en día, a causa de la inflación, se ha denominado como 4 por mil y que año a año sigue subiendo. Finalmente, gracias por su atención y esperamos que hayan disfrutado del video y haya sido informativo para ustedes.